Hola amigos de YouTube. Lo sé, he estado sumamente inactivo, pero finalmente aquí estamos, con un nuevo video, y algo nuevo para traer variedad al canal. ¿Saben algo? Hace pocos meses me regalaron una PlayStation 3, una consola que muchos consideran como una de las peores sin duda, pero luego de tenerla por unos meses y poder probarla y ver lo que puede ofrecer, quedé sorprendido con el resultado final. Al haberse descontinuado no hace mucho tiempo con el último título para esta consola sacado en 2019, el día de hoy vamos a analizar a la Play 3, y saber si vale la pena hoy en día adquirir una. Primero empecemos por las características de la Play 3. Entre las cosas que hizo que la Play 3 llamara tanto la atención de los consumidores, fue el hecho de que no solo funcionaba como una consola de juegos, sino que también contaba con funciones multimedia, ya sea para la música o para DVD, e inclusive pudiendo ser usada para aplicaciones como Clip o Netflix. Por supuesto que no podemos olvidarnos de la función Blu-ray que contaba la Play 3, al ser un formato nuevo de películas en aquel entonces, muchos estaban extrañados con el hecho de que esta consola contara con la función de leer discos Blu-ray, pero eso logró beneficiarle demasiado, ya que con esa función, los juegos podían usar discos de este mismo formato, con lo cual contaban con mayor nivel de almacenamiento, haciendo que no se necesitara más que un solo disco para los juegos de esta consola, a diferencia de la Xbox 360, donde llegaban a haber juegos que contaban con dos discos. La conectividad con la PSP fue muy innovadora y no dudo que muchos le sacaron el provecho a esta función, y años más tarde también se implantó esta función con su sucesora la PS Vita, pero eso ya es otra historia. Y claro, no podemos olvidarnos de la función principal de la Play 3, la retrocompatibilidad. El hecho de que esta consola fuera retrocompatible con todo el catálogo de la Play 2 y la Play 1 fue una de las razones por la que muchos quisieron la consola, ya que así no solo tendrían acceso al catálogo propio de la consola, sino que podrían sacarle mucho más provecho de lo que se podrían imaginar. Lo malo es que la retrocompatibilidad absoluta con ambas consolas, solo fue con la primera versión de la Play 3 FAT, cosa que en parte se eliminaría para las siguientes versiones, y digo en parte porque solo se eliminó la retrocompatibilidad con la Play 2, con la Play 1 todas las versiones de la Play 3 fue retrocompatible, al menos eso fue agradable. Entre las versiones de la PS3, contamos con 4 en total. 2 versiones de la FAT, la versión Slim, y la Ultra Slim. La primera versión de la Play 3 FAT, fue la única que tuvo la función de retrocompatibilidad absoluta, porque esto es algo que muchos no saben, y es el hecho de que hubo 2 versiones de la versión FAT, una con la retrocompatibilidad absoluta y una solo con retrocompatibilidad con la Play 1. Podría sonar como la opción más tentadora para los consumidores, pero es favorable que no se topen con esta versión pese a lo que puede ofrecer, debido a que esta es la versión en donde hubo mayor número de defectos posibles, al grado de que fue en esta versión de la consola en donde a muchos tuvieron la desdicha de tener el famoso error de las luces amarillas, la mayoría de estas siendo por el sobrecalentamiento de la consola, cosa que se repararía para las versiones Slim. La versión Slim salida en 2009, siendo la que corrigió en su mayoría los errores de sobrecalentamiento y fallas de hardware que podría tener la versión FAT en sus 2 versiones. Esta versión de la Play 3 llegaba a ser más ligera en comparación, aunque lamentablemente esta versión ya no contó con la retrocompatibilidad de Play 2. Y por último estamos con la versión Ultra Slim de la Play 3. Algo que logré apreciar, es que esta es la versión que muchos tuvieron en su mayoría, además de ser la verdadera versión Slim de la consola. Si pudiera comparar esta versión de la Play 3 con alguna otra versión Slim, sería con la versión Slim de la Play 2. Esta versión eliminó la función de sacar o meter el disco de forma casi automática, aquí tenía que hacerse de forma manual como se hacía en la Play 1. Podrán decirme raro, pero algo que muchos no llegan a pensar o decir, es que la función de charola o de meter o sacar discos de forma automática puede llegar a dar más problemas que hacerlo de forma manual a largo plazo, ya que puedes contar con problemas como que al oprimir el botón la consola no responda o no saque el disco, que el disco se atore o no salga, que el disco se esté saliendo y entrando varias veces por su cuenta, o en el caso de las charolas, que llegan a quedarse atorados y por más que oprimas el comando, no van a salir. Esto también fue uno de los problemas con la primera versión de la Play 3, incluso la versión Slim contó con ese problema, y no solo con esta
esta consola en general, eso es un problema que tienen muchas consolas como la Xbox clásica o la 360, incluso la Play 4 cuenta con este problema, pero eso es aparte, es por eso que se decidió hacer de forma manual en la versión Ultra Slim de la Play 3, que en lo personal me parece mejor. Entre todas las versiones de la Play 3, pienso que la versión Ultra Slim podría ser la mejor opción, puesto que al ser más ligera y más compacta, es más fácil poder acomodarla, además de que puedes ahorrarte problemas como las luces amarillas, o problemas con la función automática de meter y sacar discos al hacerlo de forma manual, aunque también hay que tener cuidado al momento de volver a cerrar la consola al poner el disco, ya que si lo haces con demasiada fuerza, puedes incluso llegar a romper la tapa. Claro, problemas como las luces amarillas pueden aparecer en todas las versiones, y el hecho de que pudieras estar propenso a esto en sus primeras versiones, hace que esta consola se encuentre como una de las peores que ha hecho Sony en su historia, pero pienso que esta clase de problemas y opiniones pueden ser variantes dependiendo del usuario. Ahora pasemos con lo más importante, su repertorio de juegos. Al tener la Play 3, tienes acceso a casi todo el catálogo de juegos de la séptima generación de consolas, incluso teniendo acceso a juegos exclusivos como Uncharted, The Last of Us, God of War o Persona, siendo considerados como grandes opciones para comenzar en la Play 3, inclusive hay veces que puedes encontrar buenos títulos para jugar en la consola en precios realmente excelentes. Pero ustedes creen que yo juego con juegos originales. Así que vamos a hablar acerca de su GAC. Muchos hasta la fecha se preguntan si tal versión de la Play 3 se puede hackear, y yo les respondo con que todas las versiones de la consola se puede hackear por igual, pero digamos que su manera de hackearla es menos convencional a comparación de la Xbox 360, ya que a diferencia de su competencia que utiliza un cheat, la Play 3 utiliza un hardware que le permite leer juegos no originales a través de un programa llamado Gen. ¿Y qué opino del Gen? A pesar de ser algo complejo de instalar en lo personal, pienso que es una forma mucho más favorable de hackear tu consola a comparación de la forma tradicional, puesto que esta incluso hace que puedas lograr hacer más cosas con tu Play 3, como emular consolas retro como la Nintendo 64 entre otras. Si hablamos de algunos aspectos negativos de la Play 3, es el hecho de que muchas versiones llegaban a tener y de hecho siguen teniendo problemas desde los más convencionales hasta los más extraños, entre ellos se encontraba el hecho de que algunos de ellos llegan a trabarse al entrar a internet directamente, o el hecho de que muchas veces llegaban a tener problemas al entrar a PlayStation Network, error que sigue vigente en el Play 4. Pero hablando de lo bueno, podemos incluso encontrar consolas Play 3 a precios realmente accesibles, casi regalados, ya sea en internet o casas de empeño o tiendas de segunda mano, y si hay veces que puedes encontrar consolas a precios quizá un poco más elevados, pero te incluyen incluso juegos, además de que le beneficia mucho el hecho de que la consola se puede hackear utilizando el Gen, aumentando las posibilidades de tener una mejor experiencia con la consola. Teniendo en claro todos los puntos importantes de la PlayStation 3 y sabiendo lo que nos puede ofrecer, queda hacernos la pregunta del millón. ¿Vale la pena tener actualmente la PlayStation 3 en pleno 2021? La respuesta a esto es un sí. Vale la pena tener la PlayStation 3 actualmente. ¿Por qué? No solo tendrás acceso a casi todos los juegos de la séptima generación de consolas, sino que incluso al meterle el Gen podrás incluso emular consolas retro, o incluso poder jugar juegos de la PlayStation 1 si no quieres gastar en una PlayStation 1. Claro, si lo que tú quieres es jugar juegos originales, usarla de manera predilecta como una consola original y jugar en línea, puede que no te beneficies, debido a que, seamos sinceros, en teoría la PlayStation 3 ya está descontinuada. Además de que en cualquier momento Sony puede cortar el en línea y haciendo que básicamente ya no podrás jugar en línea en esta consola. Sin mencionar el hecho de que recordemos de que muchos juegos de su catálogo han sido eliminados. Pero aún así, pese a esta clase de detalles y sabiendo lo que nos podríamos enfrentar si la compramos, como lo de las luces amarillas o el sobrecalentamiento, aún así pienso que la PlayStation 3 es una gran elección para la séptima generación de consolas. Por supuesto,
podrías preferir quizás una Xbox 360, pero aún así, si le das la oportunidad a esta consola, te podrás sorprender con lo que te puede ofrecer. Siendo honesto, yo le tiré mucho hate a la PlayStation 3 en su momento, diciendo que era una consola que no servía, que no funcionaba, que esto, que el otro, que era pura basura, que era una muy mala inversión de tu dinero. Pero ahora que la tengo, que finalmente la tengo conmigo y he podido utilizarla por varios meses, me he sorprendido con el resultado que esta consola me ha dado. Yo la recomiendo fielmente y pienso que si realmente era cierto lo que decían las personas que decían que era una mala consola y que es la peor consola que Sony ha hecho. Sin duda alguna, la PlayStation 3 actualmente vale la pena, claro que sí. Bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado este video. Si les gustaría que hiciera más vídeos de este tipo, no duden en decírmelo en los comentarios. Tengo planeado hacer un video como este con la Xbox clásica, pero tengan paciencia en lo que la consigo de nuevo. Sin más que decir, yo soy Zero Saikor y me despido.